Sí, hola, yo sé que me extrañaron, ya estoy de regreso. En este caso, vamos a hablar de algo muy interesante. Si me tardé, no me importa, ya saben que tengo cosas por hacer. Solo acompáñenme a ver esta triste historia. Sí, ya sé, siempre es lo mismo. La meta es un video corto y no creo que hoy cambie, pero pues siempre sale largo, así que mejor vamos poniéndonos las pilas todos. Vamos a hablar de hemostasia. La hemostasia es el proceso de coagulación. Es básicamente un mecanismo antihemorrágico que responde a las lesiones vasculares y pues se puede ver afectado por diversas enfermedades que se dividen en dos grupos: los trastornos hemorrágicos, que se caracterizan por un sangrado excesivo, y los trastornos trombóticos, que se presentan en estados de hipercoagulidad. La hemostasia está mediada por diversos eventos. El primero de ellos es una vasoconstricción que ocurre de forma transitoria y está mediada por una proteína que se llama endotelina. La segunda cosa que ocurre se llama hemostasia primaria, que se caracteriza por una serie de subeventos que ocurren para que esto suceda. Lo primero es la adhesión de las plaquetas en la zona de la herida. En segundo lugar, estas plaquetas se transforman y empiezan a poder unirse entre ellas. El tercer evento es que comienzan a liberar sus propias citoquinas para empezar el reclutamiento de nuevas plaquetas, y finalmente esto induce la agregación. Hasta aquí es hemostasia primaria. El siguiente evento es hemostasia secundaria, que básicamente está mediada por el factor tisular, los fosfolípidos de las plaquetas, que van a permitir que la fibrina se polimerice con la matriz de estas células. Finalmente, este proceso culmina con la estabilización y la reabsorción del coágulo. En este caso, hay mecanismos antitrombóticos como el plasminógeno tisular y la trombomodulina que limitan la hemostasia, porque pues si no, vamos a terminar con un enorme coágulo estorbándonos. De entre los principales elementos que medían esta enorme respuesta, encontramos el endotelio vascular, las plaquetas y las moléculas llamadas factores de la coagulación. Las plaquetas sellan inicialmente el defecto vascular y permiten unir a la fibrina junto con las concentraciones elevadas de factores de la coagulación. Ya sabemos que derivan de los megacariocitos y que tienen una gran variedad de gránulos con proteínas como selectina P, fibrinógeno, factor 5, fibronectina, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos que poseen calcio, serotonina y adrenalina que responden a las demandas de estas células. Para que se forme un coágulo, las plaquetas necesitan adquirir la forma de un erizo de mar para poderse ensamblar entre ellas en la zona afectada. Luego, una vez ensambladas, de los gránulos de su citoplasma liberan varias citoquinas para reclutar más plaquetas. Estas plaquetas se van a agregar al área afectada y gracias a la fibrina junto con la glucoproteína 2 de tipo B o de tipo A se van a establecer puentes que son uniones reversibles para poder estabilizar el coágulo, y pues quedan unidas entre su citoesqueleto, finalmente construyendo el famoso tapón. Por ejemplo, existen trastornos en los que el defecto de la glucoproteína provoca una enfermedad llamada tromboastenia de Glassman. Este proceso es mediado en su mayoría por el calcio y se ve antagonizado por medicamentos como la warfarina. Está explicado en un modelo que se denomina cascada de la coagulación, en la que se desencadenan factores para conseguir fibrina soluble. Tiene dos formas de activarse esta cascada, una vía intrínseca y una vía extrínseca, y que se puede valorar en varios parámetros. Cuando recibimos una biometría hemática, el tiempo de protrombina hace referencia al funcionamiento de la vía extrínseca y el tiempo de tromboplastina hace referencia a el funcionamiento de la vía extrínseca. Básicamente es el tiempo que se tiene que tardar para formar un coágulo.
Y pues existen varios trastornos en el que si se afectan los elementos de esta secuencia pueden causar enfermedades graves. Por ejemplo, las hemorragias graves de origen genético o por causa genética se pueden observar cuando se están afectados los factores 5, 7, 8, 9 y 10. En cambio, si está afectado el factor 2 de la coagulación, este trastorno es letal y no es compatible con la vida. Pues en el caso de que se viera afectado el factor número 11, las hemorragias suelen ser muy leves o poco significativas. Si se afectara el factor 12, se ha observado que el trastorno no es hemorrágico o las alteraciones no tienden a la hemorragia, sino a ser alteraciones protrombóticas, ya que se considera que este factor interviene en la trombólisis fisiológica. Dentro de todos los elementos de la cascada de coagulación, la trombina se considera el más importante. Finalmente interviene en procesos como la hemostasia, pero también se ha observado en procesos inflamatorios y de reparación tisular. Es responsable de formar las uniones covalentes con la fibrina, permite la agregación plaquetaria, contribuye a la inflamación y funciona eventualmente como un anticoagulante. Ahora bien, limitar este proceso nos ayudará a mantener estable el coágulo, evitar que se vuelva muy grande y obstruya el flujo sanguíneo o que sea tan insignificante que pues eventualmente se desprenda. Dentro de las formas que tiene el cuerpo fisiológicamente para poder limitar el tamaño del coágulo, encontramos que gracias a la corriente del flujo sanguíneo, este tiende a disolverse. También la liberación de proteínas como la plasmina, que degrada la fibrina y evita que se polimere. Deriva del plasminógeno y por supuesto que depende del factor 12. Entonces, por eso hablábamos de que el factor 12, si se ve afectado genéticamente, encontramos que suele asociarse a estados protrombóticos. Finalmente, los productos de degradación que obtenemos de estos trombos disueltos funcionan como marcadores indirectos de los estados protrombóticos. Se ha observado también que el endotelio está implicado en el proceso antitrombótico, ya que expresa factores que medían la formación, propagación y disolución del coágulo. Pero estos mecanismos se ven contrarrestados durante la inflamación. Asimismo, otros mecanismos antitrombóticos son la inhibición de las plaquetas, ya que se evita que se unan a su factor correspondiente como el de von Willebrand o se exponen al óxido nítrico. También hay mecanismos de anticoagulación que están mediados por la trombomodulina, que inhibe la coagulación, y la fibrinólisis propia de las enzimas. Ahora bien, los trastornos hemorrágicos son producto ya sea de deficiencias primarias o secundarias del endotelio, los trombocitos o los factores de la coagulación. En sus formas más graves, pues encontramos aneurismas, disecciones o rupturas de grandes vasos, hemorragias con sobrecarga, ya sea en cirugías, partos, intervenciones dentarias, traumas y menstruación, o como trastornos de hemofilia, como en el síndrome de von Willebrand o el consumo crónico de ácido acetil salicílico. Se ha observado, por ejemplo, que la hemostasia primaria se ve afectada en defectos de los trombocitos o en deficiencias del factor de von Willebrand. En esta enfermedad o en estas alteraciones suele haber petequias, epistaxis y hemorragias digestivas o menorragia poco significativa, aunque puede derivar incluso en hemorragia intracerebral. En el caso de la hemostasia secundaria, el defecto se encuentra en los factores de la coagulación y aparecen hemorragias en partes blandas, incluyendo músculos y articulaciones, produciendo lo que conocemos como hemartrosis. También son susceptibles a presentarse cuando hay traumatismos leves o puede haber incluso hemorragias intracerebrales mortales. Otras alteraciones incluyen a los pequeños vasos, donde suele haber una púrpura palpable que produce lo que nosotros conocemos como hematoma, y equimosis provocada por la fragilidad de los vasos. Esto es relevante de acuerdo al volumen, la velocidad y la localización de la hemorragia.
Por ejemplo, las hemorragias intracraneanas suelen producir hipertensión intracraneana que finalmente va a derivar en una herniación del tronco cerebral y la eventual muerte del paciente. Las hemorragias más crónicas, como aquellas que implican el sangrado de tubo digestivo o alteraciones de la menstruación, que nosotros conocemos como metrorragia, van a producir eventualmente anemia. Ahora bien, hablemos de trombosis. Esta es una anomalía que se provoca por múltiples factores. Estaremos viendo 3 que se conocen juntos como la triada de Virchow. Básicamente se produce por un mecanismo en el que hay lesión endotelial y activa a las plaquetas. Normalmente está dado por la hipertensión arterial y se suele tratar con anticoagulantes como el ácido acetilsalicílico. Se ha observado que este mecanismo de lesión activa una respuesta de disfunción endotelial que nos condicionará a un estado de protrombosis y habrá también cambios procoagulantes y antifibrinolíticos, básicamente dados porque reduce la expresión de la trombomodulina y se activan los inhibidores del activador del plasminógeno. También puede darse por alteraciones del flujo o puede estar sumada. Esto se manifiesta como turbulencia y estasis, porque hay cambios en el flujo laminar y la corriente de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando hay inflamación, hay estasis y hay turbulencia. La estasis puede verse en casos de aneurisma, estenosis, cardiomegalia, estados de hipercoagulidad, la policitemia verdadera y la drepanocitosis. En caso contrario, la turbulencia puede verse en un impedimento de la dilución del coágulo, por ejemplo, si hay un coágulo intramural en el corazón. Finalmente, otra de las razones por las que puede haber trombosis es por estados de hipercoagulidad. También se conoce como trombofilia y se sabe que hay predisposición de la sangre a formar trombos. Se conoce que hay de 2 tipos, la primaria, que suele ser de origen genético y se asocia principalmente a los factores 5 y a la protrombina, o la secundaria, que se conoce como adquirida. Por ejemplo, las causas de fibrinólisis pueden ser de origen genético la homocistocinuria homocigótica o la deficiencia del factor de Leiden. En el caso de que fuera secundaria, sus orígenes suelen ser la inmovilización cuando hay pacientes politraumatizados que no se pueden mover, puede originarse a causa de un infarto agudo al miocardio si hubo fibrilación auricular o si hay síndrome por consumo de heparina. El gran problema de la trombosis es que finalmente el trombo se propaga, que eso quiere decir que crece de tamaño. Hay embolia en el que este coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo, que es un fenómeno de migración del coágulo, y pues podría tener 2 caminos, o se disuelve o se organiza. Cuando hay disolución, pues eventualmente los mecanismos enzimáticos y musculares de las paredes sanguíneas terminarán eliminando el coágulo. Pero si se organiza y se recanaliza, modifica la estructura histológica del vaso sanguíneo, provocando una fibrosis. Los trombos también pueden derivar en otras complicaciones. Por ejemplo, si se infectan pueden producir un aneurisma micótico. Si viaja desde las venas hasta las arterias pulmonares, pues pueden provocar una embolia pulmonar. O si se presentan en las arterias, estos pueden desprenderse y causar una isquemia coronaria o una isquemia cerebral. También es importante saber que los trombos venosos suelen ser asintomáticos, pero predisponen a infecciones por úlceras varicosas. Son más comunes en pacientes que están inmovilizados, que sufren de trombosis venosa profunda o que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Caso contrario, los trombos arteriales suelen presentarse por ateroesclerosis, cardiomiopatías y coágulos murales o aórticos. Para poder terminar este video de la forma más elegante posible, quiero hablarles un poco de coagulación intravascular diseminada, que a resumidas cuentas es un estado en el que al mismo tiempo que se están formando trombos, estos mismos provocan
que haya deficiencia de los factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque este consumo excesivo de factores de la coagulación forma microtrombos. Estos microtrombos se diseminan por los pequeños vasos y afectarán a los tejidos periféricos y a los órganos, causándoles una isquemia local. Pero también eventualmente hará que se agoten los elementos para poder controlar las hemorragias y finalmente esto derivará en un estado de shock o un accidente cerebrovascular. Y bueno, eso fue todo por el video de esta ocasión. Yo espero que les haya gustado. Yo creo que ya no va a haber más videos porque ya terminé el semestre, entonces no creo que el practicario me obligue a hacer más. Pero por si acaso estaré pendiente. Te agradezco mucho que hayas visitado el día de hoy mi canal para ver el video. Si te gusta, dale a like, compártelo con tus amigos, con tus compañeros y con tus profesores. Fue un placer arrullarte con mi voz y nos veremos próximamente. Adiós. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos.